Bien, hemos llegado al momento importante, al momento que todos estábamos esperando, que son las palabras de Pedro J. A continuación, Pedro, luego tendremos un coloquio que yo espero que te pongan en un aprieto a todos estos chicos. Así que adelante, es el momento esperado. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Yo creo que todavía hay algún sitio por aquí, sí. Vamos a apagar primero los móviles. Bueno, voy a decir que no puedo contestar. Perdona, es que estoy en la Facultad de Ciencias de la Información. Luego te llamo, ¿eh? Venga, gracias. Ignacio González. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, querida decana. Muchas gracias, profesores. Y me siento muy feliz de saber que Felipe acaba de cumplir 41 años. Yo sabía que trabajar en el mundo rejuvenecía, pero no imaginaba que tanto. Yo creo que tiene que ser cosa o de Twitter o de órbita. Quiero deciros hoy, a mí me gustaría que entre nosotros se estableciera hoy una relación, que de aquí salieran cosas y que este encuentro de hoy fuera el comienzo de algo. Y creo que puede serlo porque lo que vengo a explicaros es que hemos desembarcado en Normandía. Eso solo significa que hemos puesto los primeros pies en una playa difícil y todavía nos queda un camino erizado de peligros hasta llegar a París. Pero a partir de la experiencia de estos 2 meses y medio que han transcurrido desde que el mundo cambiara de piel, ya habrá desfile en París. Ni siquiera está garantizado que nosotros mismos estemos en ese desfile, pero sí está garantizado que vosotros y periodistas como vosotros estaréis en ese desfile. Es decir, que hay vida después del papel, o más allá del papel. Los periódicos subsistirán en un soporte o en otro. Esta primera experiencia de un medio de comunicación en España, introduciendo un sistema flexible de pago en su página web y desarrollando aplicaciones nativas para los dispositivos móviles, va a ser el inicio de un camino que desembocará necesariamente en una nueva edad de oro, no del periodismo, que por supuesto, mientras exista demanda en la sociedad de información sobre todo aquello que los poderosos de toda índole tratan de mantener oculto, y de elementos de interpretación para entender la complejidad de la sociedad en la que vivimos, existirá el periodismo. Pero digo que además de una etapa en la que el periodismo seguirá siendo importante, se avecina una nueva era de esplendor para los periódicos, entendidos como proyectos colectivos en los que un grupo de profesionales cualificados, unidos por un planteamiento intelectual, por una manera de mirar la sociedad, lograrán establecer una comunidad de lectores con un público que, unido y identificado con esa mirada sobre la realidad, seguirá y comprará ese periódico a través mayoritariamente de soportes electrónicos. Y es de sentido común que estamos hablando de un sistema más eficiente para la distribución de contenidos informativos que los que conocemos hasta ahora.
todo está yendo muy deprisa. Y hace menos de 4 años, o prácticamente solo hace 4 años, desde que apareció la primera tableta, el primer iPad. Prácticamente de manera contemporánea nació también nuestro proyecto Orbi. La reflexión conceptual era bastante obvia. ¿Quién ha dicho que editar un periódico consista en talar árboles, extraerles la pulpa, transformarla en pasta de papel impreso, convertirla en bobinas, transportarla hasta las nuevas catedrales industriales en los que en grandes plantas esos dinosaurios de metal empiezan a funcionar y a emitir eso que llamamos el periódico impreso, que se distribuye por carretera o por avión hasta los kioscos de prensa a los que acuden los ciudadanos para adquirir. ¿Eso es la sustancia de nuestra actividad? Para nada. Ninguna de esas fases tiene que ver con la esencia de lo que significa un periódico como proyecto intelectual, como actitud ética, como también planteamiento estético, como manera, en definitiva, de mirar y de interpretar la realidad. Todos los periódicos, como soporte material, son iguales, 200 gramos de papel impreso, y sin embargo, algunos se venden muchísimo y otros no se venden nada o no se han vendido nada. Todos los periódicos tienen el mismo soporte material. Unos hablan de deportes, otros de economía, otros de información general. Lo que distingue, lo que, como decía Tom Wolfe, ha hecho durante mucho tiempo que la gente lleve un periódico u otro bajo el brazo, es lo mismo que llevaba a los indios, los comanches, a llevar una pata de conejo y a los arapahoes a llevar una pata de ratón. Al final, en el cinto, un elemento de identidad, una forma de expresar las propias convicciones de esa persona que elige a un periódico o elige a otro. Pero nada de lo que tiene que ver con la producción del soporte material es intrínseco a la actividad intelectual que conocemos como periodismo, como editar un periódico. El hecho de que desde el comienzo de la existencia de los periódicos se hayan editado, impreso, distribuido así, no significa que sustancialmente que el papel y el periódico sean una misma cosa. Como decía Brecht, no confundamos lo que es habitual con lo que es normal, con lo que tiene que seguir sucediendo siempre así. Recuerdo muy bien, fue en el verano del año 2012, cuando el director del Times, el entonces director del Times, mi amigo James Harding, me llamó un día y me dijo: ¿sabes? Hoy hemos vendido el primer ejemplar del Times que no ha sido impreso en una rotativa y que no tiene como soporte material el papel. El Times, el periódico lanzado en el siglo XVIII y que ha sido identificado pues como un elemento cultural, un elemento sociológico de la democracia más antigua de Europa. Bueno, pues solo hace menos de 2 años se vendió el primer ejemplar del Times que no estaba impreso. Unos 120.000 suscriptores. No están mal esos números, ¿eh? Bueno, ahora mismo el Times vende menos de la mitad de esos 400.000 ejemplares en los kioscos, mantiene prácticamente las mismas suscripciones a la edición impresa, pero ha generado un nuevo negocio, una nueva actividad que ya supera los 150.000 suscriptores de suscripciones digitales, que sirven además de elemento de fidelización a los suscriptores de la edición impresa. Y
su comercialización pues es muy parecida a la comercialización que nosotros hemos empezado a desarrollar con el proyecto Orbit, que permite al lector, al comprador, elegir el soporte y elegir también la modalidad, el precio, la manera de leer el periódico. Creo que este es el camino por el que hacia el que todo se va a desarrollar. Es verdad que esto sería mucho más sencillo para todos y yo os podría no solo hablar de que hay un horizonte de oportunidades y que vosotros lo vais a vivir, sino que os podría decir, eso está sucediendo ya estamos contratando más periodistas en vez de despidiendo. Desgraciadamente, ese momento todavía no ha llegado. Estamos todavía viviendo el tsunami dentro del terremoto, el terremoto dentro del tsunami. La crisis general que afecta a todos los medios de comunicación en el mundo, en el mundo desarrollado y no solo a los medios de comunicación, a todos los sectores. La crisis económica general y la específica de nuestro sector como consecuencia de la transformación de la demanda informativa, fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías, de la aparición de los nuevos soportes. Podría darse incluso la paradoja de que en la sociedad de la información siguieran muriendo medios de información, como viene ocurriendo en los últimos años. Os voy a dar, para que sepamos dónde estamos, cuáles son los parámetros de la realidad en la que transcurre en estos momentos la actividad de editar periódicos en España, dos cifras que lo resumen todo. En el año 2007, o sea, hace 7 años, al cerrar 2007, o sea, hace 6 años, la prensa escrita facturaba en España 1.993 millones de euros en publicidad. Es decir, casi 2.000 millones de euros de publicidad. Y empezaba ya a tener una participación en un incipiente negocio, una incipiente actividad publicitaria en Internet. Todavía no existían los soportes, había sí móviles, pero no había smartphones, por lo tanto no eran soportes para el desarrollo, para la difusión de información, pero sí había ya un negocio emergente de publicidad online. El total de la inversión publicitaria online en el año 2007 era en España de 240 millones de euros, de los cuales una parte, solo una parte, porque en la actividad online hay otros players, correspondía a los medios de comunicación y a los periódicos. Vamos a decir que 100 millones de esos 240, me parece un poco demasiado, fueran a los periódicos. Estábamos hablando de una inversión publicitaria en la prensa superior, en todo caso, a los 2.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto hemos facturado los periódicos en publicidad en el año 2013? 615 millones de euros en las ediciones impresas, y en la inversión total en Internet ha subido a 377, me parece que me han dicho, por ahí anda, y de los cuales pues a lo mejor la prensa ha podido recibir 150. Total, que hemos pasado de unos ingresos publicitarios de 2.100 millones a unos ingresos publicitarios de 750 millones entre todos los periódicos en España. Al mismo tiempo, la circulación, la venta de periódicos en los kioscos, que ha sido nuestra otra gran fuente de ingresos, no ha dejado de caer, en parte como consecuencia de la caída del consumo y en parte como consecuencia de
esos cambios de hábitos de lectores de los que estamos hablando. La gran paradoja es que nunca hemos tenido tantos lectores como ahora. Ayer la web del Mundo tuvo más de 2.400.000 usuarios únicos, que generaron casi o más probablemente de 12 millones de páginas vistas. ¿Cómo puede ser que tengamos más lectores que nunca y los números del país son parecidos, los del ABC claramente más bajos, y los de los demás periódicos, cada uno en su escala, los periódicos de provincias, pueden decir lo mismo? Nunca hemos tenido más lectores ni menos ingresos. Por lo tanto, todos los periódicos hemos pasado a lo largo de estos años por ERES, disminuciones del sueldo de los periodistas, de las condiciones de trabajo, reducción de las colaboraciones, hemos dejado de contratar periodistas jóvenes, por lo tanto la actividad está en clara recesión. ¿Por qué nos ha sucedido esto? Pues es evidente que cometimos el sector un error tremendo al comienzo del desarrollo de Internet, al renunciar a cobrar por los contenidos con valor añadido de las ediciones impresas. Estoy dispuesto a discutir durante horas y horas y horas, y sería prácticamente la única cuestión por la que yo no me cansaría nunca, por la que sería como el James Stewart que hace filibusterismo durante horas y horas en Caballero sin Espada, si alguien pretendiera argumentar aquí o en cualquier otro foro que la información debe ser gratis. Y cuando ya hubieran transcurrido muchas horas en las que los argumentos se hubieran reiterado, al final hubiera dicho sí, pero ¿cómo se paga que Javier Espinosa esté en Turquía, en Siria, en la frontera de Turquía, que le hayamos podido enviar allí, como a todos los lugares de riesgo, y que ahora esté en manos de un grupo fundamentalista secuestrado? Sí, pero ¿cómo se paga que David Jiménez, al que habéis visto aquí, pueda estar en Asia, en los lugares en los que se están desarrollando las grandes historias, y pueda ir a Fukushima? Eso no se paga ni con los limitadísimos ingresos de la publicidad online, ni con fundaciones, ni con periodismo ciudadano, ni con nada. Eso solo se paga si hay alguien dispuesto a reconocer el valor añadido, mejor dicho, el coste que tiene el valor añadido de la información. Es evidente que de la misma manera que 200 gramos de papel impreso son los mismos en un periódico o en otro, hay informaciones que son también commodity pura. Las notas de prensa que emiten los gabinetes de información de los ministerios. Para conseguir eso no hace falta ni contratar grandes redacciones, ni pagar bien a los periodistas, ni conseguir que se formen, ni nada de nada. Pero claro, y evidentemente, nada les gustaría tanto a los gobernantes como que, como consecuencia del hundimiento del modelo tradicional de negocio de los periódicos y la no emergencia de ninguna alternativa, eso fuera lo que prosperara. Medios de comunicación que se limitaran a reproducir los mensajes cocinados por el poder. A ver si va a resultar que la sociedad de la información consiste en que los gobiernos estén informadísimos sobre los ciudadanos a través de todos los medios tecnológicos que tienen para controlar sus hábitos de consumo, de información, de ocio, de entretenimiento, su actividad en las redes sociales, y los ciudadanos cada vez vamos a tener menos información sobre lo que hacen los gobernantes, los presidentes de las compañías cotizadas,
los dirigentes deportivos, los gurús culturales, etcétera, etcétera. Nunca como ahora ha existido una demanda de información cualificada, digna de ese nombre, desarrollada por periodistas profesionales unidos y en un proyecto y en una redacción jerarquizada como en este momento. Y es de sentido común que es extraordinariamente más barato desarrollar un periódico y transmitirlo a través de estos soportes que a través del modelo tradicional, que es el que hemos conocido siempre y que subsistirá, desde luego, durante mucho tiempo como una alternativa, que es el medio impreso. Cuando hicimos la reunión en la sede del Mundo para presentar a los decanos nuestro proyecto del Mundo Cambia de Piel, yo me acuerdo muy bien que fue vuestra decana la que dijo: siempre hemos tenido la sensación de vivir momentos de cambio. Es decir, como experiencia, cuando vayáis teniendo más años, cuando miréis hacia atrás, os daréis cuenta de que siempre, a todas las generaciones, tienen la sensación de estar viviendo momentos de transformación únicos en la historia de la humanidad. Desde luego, asociados al desarrollo del periodismo, más unos 120.000 suscriptores. No están mal esos números, ¿eh? Bueno, ahora mismo el Times vende menos de la mitad de esos 400.000 ejemplares en los kioscos, mantiene prácticamente las mismas suscripciones a la edición impresa, pero ha generado un nuevo negocio, una nueva actividad que ya supera los 150.000 suscriptores, de suscripciones digitales que sirven además de elemento de fidelización a los suscriptores de la edición impresa. Y su comercialización pues es muy parecida a la comercialización que nosotros hemos empezado a desarrollar con el proyecto Orbit, que permite al lector, al comprador, elegir el soporte y elegir también la modalidad, el precio, la manera de leer el periódico. Creo que este es el camino por el que hacia el que todo se va a desarrollar. Es verdad que esto sería mucho más sencillo para todos y yo os podría no solo hablar de que hay un horizonte de oportunidades y que vosotros lo vais a vivir, sino que os podría decir: eso está sucediendo ya estamos contratando más periodistas en vez de despidiendo. Desgraciadamente ese momento todavía no ha llegado. Estamos todavía viviendo el tsunami dentro del terremoto, o el terremoto dentro del tsunami, la crisis del general que afecta a todos los medios de comunicación en el mundo, en el mundo desarrollado, y no solo a los medios de comunicación, a todos los sectores. La crisis económica general y la específica de nuestro sector como consecuencia de la transformación de la demanda informativa, fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías, de la aparición de los nuevos soportes. Podría darse incluso la paradoja de que en la sociedad de la información siguieran muriendo medios de información, como viene ocurriendo en los últimos años. Os voy a dar, para que sepamos dónde estamos, cuáles son los parámetros de la realidad en la que transcurre en estos momentos la actividad de editar periódicos en España, dos cifras que lo resumen todo. En el año 2007, o sea, hace 7 años, al cerrar 2007, o sea, hace 6 años, la prensa escrita facturaba en España 1.993 millones de euros en publicidad. Es decir,
casi 2.000 millones de euros de publicidad. Y empezaba ya a tener una participación en un incipiente negocio, una incipiente actividad publicitaria en Internet. Todavía no existían los soportes, había sí móviles, pero no había smartphones, por lo tanto no eran soportes para el desarrollo, para la difusión de información, pero sí había ya un negocio emergente de publicidad online. El total de la inversión publicitaria online en el año 2007 era en España de 240 millones de euros, de los cuales una parte, solo una parte, porque en la actividad online hay otros players, correspondía a los medios de comunicación y a los periódicos. Vamos a decir que 100 millones de esos 240, me parece un poco demasiado, fueran a los periódicos. Estábamos hablando de una inversión publicitaria en la prensa superior, en todo caso, a los 2.000 millones de euros. ¿Sabéis cuánto hemos facturado los periódicos en publicidad en el año 2013? 615 millones de euros en las ediciones impresas, y en la inversión total en Internet ha subido a 377, me parece que me han dicho, por ahí anda, y de los cuales pues a lo mejor la prensa ha podido recibir 150. Total, que hemos pasado de unos ingresos publicitarios de 2.100 millones a unos ingresos publicitarios de 750 millones entre todos los periódicos en España. Al mismo tiempo, la circulación, la venta de periódicos en los kioscos, que ha sido nuestra otra gran fuente de ingresos, no ha dejado de caer, en parte como consecuencia de la caída del consumo y en parte como consecuencia de esos cambios de hábitos de lectores de los que estamos hablando. La gran paradoja es que nunca hemos tenido tantos lectores como ahora. Ayer la web del Mundo tuvo más de 2.400.000 usuarios únicos, que generaron casi o más probablemente de 12 millones de páginas vistas. ¿Cómo puede ser que tengamos más lectores que nunca y los números del país son parecidos, los del ABC claramente más bajos, y los de los demás periódicos, cada uno en su escala? Los periódicos de provincias pueden decir lo mismo. Nunca hemos tenido más lectores ni menos ingresos. Por lo tanto, todos los periódicos hemos pasado a lo largo de estos años por ERES, disminuciones del sueldo de los periodistas, de las condiciones de trabajo, reducción de las colaboraciones, hemos dejado de contratar periodistas jóvenes, por lo tanto la actividad está en clara recesión. ¿Por qué nos ha sucedido esto? Pues es evidente que cometimos el sector un error tremendo al comienzo del desarrollo de Internet, al renunciar a cobrar por los contenidos con valor añadido de las ediciones impresas. Estoy dispuesto a discutir durante horas y horas y horas, y sería prácticamente la única cuestión por la que yo no me cansaría nunca, por la que sería como el James Stewart que hace filibusterismo durante horas y horas en Caballero sin Espada, si alguien pretendiera argumentar aquí o en cualquier otro foro que la información debe ser gratis. Y cuando ya hubieran transcurrido muchas horas en las que los argumentos se hubieran reiterado, al final hubiera dicho sí, pero ¿cómo se paga que Javier Espinosa esté en Turquía, en Siria, en la frontera de Turquía, que le hayamos podido enviar allí, como a todos los
lugares de riesgo y que ahora esté en manos de un grupo fundamentalista secuestrado. Sí, pero ¿cómo se paga que David Jiménez, al que habéis visto aquí, pueda estar en Asia, en los lugares en los que se están desarrollando las grandes historias, y pueda ir a Fukushima? Eso no se paga ni con los limitadísimos ingresos de la publicidad online, ni con fundaciones, ni con periodismo ciudadano, ni con nada. Eso solo se paga si hay alguien dispuesto a reconocer el valor añadido, mejor dicho, el coste que tiene el valor añadido de la información. Es evidente que de la misma manera que 200 gramos de papel impreso son los mismos en un periódico o en otro, hay informaciones que son también commodity pura. Las notas de prensa que emiten los gabinetes de información de los ministerios. Para conseguir eso no hace falta ni contratar grandes redacciones, ni pagar bien a los periodistas, ni conseguir que se formen, ni nada de nada. Pero claro, y evidentemente, nada les gustaría tanto a los gobernantes como que, como consecuencia del hundimiento del modelo tradicional de negocio de los periódicos y la no emergencia de ninguna alternativa, eso fuera lo que prosperara. Medios de comunicación que se limitaran a reproducir los mensajes cocinados por el poder. A ver si va a resultar que la sociedad de la información consiste en que los gobiernos estén informadísimos sobre los ciudadanos a través de todos los medios tecnológicos que tienen para controlar sus hábitos de consumo, de información, de ocio, de entretenimiento, su actividad en las redes sociales, y los ciudadanos cada vez vamos a tener menos información sobre lo que hacen los gobernantes, los presidentes de las compañías cotizadas, los dirigentes deportivos, los gurús culturales, etcétera, etcétera. Nunca como ahora ha existido una demanda de información cualificada, digna de ese nombre, desarrollada por periodistas profesionales unidos y en un proyecto y en una redacción jerarquizada como en este momento. Y es de sentido común que es extraordinariamente más barato desarrollar un periódico y transmitirlo a través de estos soportes que a través del modelo tradicional, que es el que hemos conocido siempre y que subsistirá desde luego durante mucho tiempo como una alternativa, que es el medio impreso. Cuando hicimos la reunión en la sede del Mundo para presentar a los decanos nuestro proyecto del Mundo Cambia de Piel, yo me acuerdo muy bien que fue vuestra decana la que dijo: siempre hemos tenido la sensación de vivir momentos de cambio. Es decir, como experiencia, cuando vayáis teniendo más años, cuando miréis hacia atrás, os daréis cuenta de que siempre, a todas las generaciones, tienen la sensación de estar viviendo momentos de transformación únicos en la historia de la humanidad. Desde luego, asociados al desarrollo del periodismo con los de los domingos, y eso puede servir para daros cuenta de que llevo un porrón de años haciéndolo. Yo me iba el sábado por la tarde a la sede del periódico en la calle Serrano, que en el centro del barrio Salamanca era la sede de una instalación industrial en la que la gran mayoría de los que trabajaban eran lo que se llamaba blue collar, es decir, trabajadores manuales del gremio de la fundición del plomo y de la impresión. Y tenía que ir al taller porque la única manera de garantizar que lo que se publicara era lo que tú habías escrito es que estuvieras ahí encima después de que alguien lo hubiera tecleado por ti. Ahora, si pones burro con V, el único burro eres tú. No hay ya intermediario. Quiero decir con esto, cuando hablaba antes del Times, cuando Murdoch
echó el pulso y ganó el pulso a los sindicatos de impresores cuando se llevó el periódico de Fleet Street a la isla llamada Isla de los Perros, al otro lado del Támesis, todo el mundo pensaba que ahí aquello iba a ser el acabose, que nadie podría jamás imprimir y distribuir un periódico que no pasara por el aro de los requerimientos de las poderosísimas organizaciones sindicales. Pues eso ocurrió y ya no hay linotipistas y tampoco existen las llamadas teclistas, que casi todas eran chicas, que venían a sustituir el papel de los linotipistas en una primera etapa de introducción de las primeras computadoras en los procesos de elaboración del periódico. Quiero decir con esto que este cambio de ahora no es sino continuación de los cambios anteriores. ¿Y cuál es la característica común, el hilo conductor que nos lleva desde el inicio de la edición de periódicos hasta el presente? La deriva, el ver cómo progresivamente hemos sido los periodistas los que hemos ido ganando peso relativo y protagonismo en la actividad de editar periódicos. Es decir, en ese ABC de los años 70, cuando comenzaba la democracia, que el periódico se debatía entre si debía seguir siendo un periódico franquista o si debía ser un periódico, volver a ser el periódico monárquico de derechas que había sido toda la vida. Y esas eran las dos sensibilidades. Pero quien tenía la sartén por el mango de si el periódico salía o no salía eran los sindicatos, que no eran Comisiones Obreras y UGT, eran dos sindicatos de extrema izquierda dependientes de la ORT y del Partido del Trabajo. Evidentemente aquello no casaba mucho, que el periódico de derechas dependiera de los sindicatos de extrema izquierda. Evidentemente eso ya no sucede hoy. En estos momentos la capacidad en la redacción de determinar las posiciones de los periódicos está en las redacciones. Y de la misma manera que los linotipistas y las teclistas pasaron a la historia, llegará un día en que los impresores y los ruteros y los kiosqueros, no sé si pasarán a la historia, pero tendrán un papel mucho menos determinante del que han tenido hasta ahora en el sector. Y al final nos quedaremos cara a cara los periodistas y los comerciales que nos ayuden con los lectores. Ese vínculo directo es el que ya se puede establecer gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Por qué cometimos el gran error colectivo del sector de empezar a colocar nuestros contenidos gratuitamente en la red? Pues porque todos fuimos víctimas de lo que en la conferencia que yo di el año pasado, el año antepasado, a finales del año 2012, en la London School of Economics, yo llamaba la seducción digital de Siracusa, haciendo un paralelismo con lo que le pasaba al pobre Platón, que creía que cada vez que viajaba a Siracusa iba a convencer al tirano de que gobernara benéficamente, porque el tirano le hacía mucho caso. Claro, a nosotros nos deslumbraban los grandes números, millones de usuarios únicos. Si ayer hemos tenido 2,5 millones, pues según cómo se hacen las proyecciones, pues podemos estar hablando, y estoy hablando solo de España, pues de 30 y tantos millones de usuarios únicos al mes. Pensábamos que con eso podríamos llegar incluso a competir con la televisión como plataforma para captar a los grandes anunciantes, como medios de comunicación de masas en las grandes campañas publicitarias. Todo ha resultado ser en gran medida un autoengaño, porque la realidad
es que de esos 30 millones de usuarios únicos, esos 2,5 millones que tuvimos ayer, solo una minoría son de verdad heavy users, es decir, consumidores profundos de información que pueden justificar una inversión publicitaria. Y con la particularidad, naturalmente, de que esa minoría está dispuesta a pagar. Y está dispuesta a pagar por la información, naturalmente, una cantidad inferior, muy inferior a la que ha tenido que estar pagando al adquirir el ejemplar del periódico en el kiosco. Entonces, a partir de ahí es cómo se puede reconstruir y cómo se va a reconstruir, cómo se está reconstruyendo la rentabilidad de las empresas informativas. Rentabilidad que es requisito imprescindible para su viabilidad, y sin grandes empresas informativas, sin grandes periódicos, será imposible la cobertura organizada, jerarquizada, cualificada de la información, el despliegue informativo. Siempre habrá blogs, siempre habrá pequeñas iniciativas de grupos de profesionales o de aficionados activos, pero eso no garantiza la cobertura de la información. Si os fijáis, tantos llamados confidenciales, lugares de internet, tertulias de la radio y de la televisión, al final, ¿qué hacen? Todos dependen de las únicas tres redacciones que tienen más de 200 periodistas en España. Bueno, a lo mejor 4 si consideramos que La Vanguardia sigue siendo un periódico que se imprime y que se edita en España, pero solo hay esas 4 redacciones que tengan más de 200 periodistas, y solo hay 2, la del País y la del Mundo, que tengan más de 300. Todos los confidenciales, las tertulias, viven de las aportaciones, de comentar, unos a favor, otros en contra, lo que descubrimos, lo que revelamos estos 3 periódicos. Con algunos es cuando él les va a presentar el iPad, ya es un hombre enfermo, ya es un hombre que sabe que sus días están contados, a los directivos del New York Times. Es una reunión que tiene lugar en el año 2010 en el restaurante Prana de Nueva York. Y el asunto que inmediatamente se plantea es, hombre, si tú vas a vender suscripciones a través de el principal factor va a ser su número de suscripciones digitales. Evidentemente habrá que combinarlo con la evolución del precio, pero yo estoy seguro, y es de sentido común, que estos soportes van a permitir llegar a un target muchísimo más amplio, sin límites ni horarios, ni materiales, ni físicos en cuanto a el lugar en el que lo estés consumiendo. Tú puedes tener acceso a la edición del día siguiente del Mundo a través de Orbit a las 11:30 de la noche, como antes solo podía hacerlo una pequeña minoría que iba a comprar el periódico después de cenar o después de ir al cine o al teatro en los VIPs. No sé si en los VIPs siguen vendiendo periódicos por la noche. No haría ninguna falta porque ya se venden en el kiosco electrónico de Orbit o en un proyecto como el que era El Mundo Cambia de Piel. Eso va a quedar acreditado y está siendo verdad en todas y cada una de las categorías de lo que forman parte los lectores de un periódico. Yo no quiero hablar mucho más porque en esta exposición inicial, porque sí quiero que haya tiempo para que vosotros planteéis preguntas y podamos tener un poco de debate. Pero cuando digo hemos desembarcado en Normandía, quiere decir que El Mundo mantiene 2 años
2 meses y pico se cumplirán a primeros de febrero los 3 meses de nuestro cambio de tiempo. Pues bien, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, el mundo ha sido en la web, ha mantenido el liderazgo en la web. Es decir, que no hemos perdido más que una pequeñísima porción de nuestros usuarios únicos como consecuencia de la introducción del paywall. Es verdad que nuestro muro de pago, como yo les dije a los decanos, se iba a parecer más a un sistema de esclusas que a un muro, porque el muro por definición es rígido. Las esclusas permiten abrir y cerrar el flujo de la corriente en función de lo que decida el que controla el sistema. Lo que nosotros hemos hecho inicialmente es introducir un sistema muy flexible para que prácticamente nadie que quiera seguir la actualidad a través de nuestra página web tenga que pagar por ello. Ahora bien, si quieres leer los artículos de opinión, si quieres leer contenidos como la espléndida historia de Manuel Jadóis del domingo sobre la historia de la adolescente de Palma, o si quieres leer, tienes el suficiente espíritu de sacrificio para leerte todos los domingos la carta del director del Mundo, entonces sí, entonces tienes que pagar una cantidad muy inferior a la que te costaría comprar el periódico impreso en los kioscos. Esto es algo, la experiencia Orbit, que nunca yo había visto antes, en estos 34 años ya que llevo de director de periódicos, nunca había visto un nivel de satisfacción tan grande entre los usuarios al desarrollar un nuevo proyecto. Porque Orbit no solo permite leer el periódico en cualquier lugar del mundo y leer cualquier edición del periódico con los contenidos audiovisuales añadidos, etcétera, sino que también pues, da acceso a una serie de contenidos de ocio, de entretenimiento, de ópera, cine, series de dibujos animados, etcétera, aparte de que formas parte de un club en el que participas en sorteos, que si el palco del Bernabéu, que si entradas para el cine rebajadas o muy baratas, el teatro real, etc. Bueno, yo de todas maneras, esto es algo de lo que vamos a hablar dentro de un año, porque a todos vosotros os vamos a dar hoy un código de acceso gratuito a Orbit durante un año. Es decir, vais a ser orbiteros por un año, con 2 condiciones: que lo uséis, es decir, que y que nos digáis lo que os va pareciendo. Es decir, queremos que seáis usuarios, o sea, gente que quieren ser periodistas, que queréis ser periodistas, que vais a tener una mirada crítica sobre cualquier cosa que hagamos. A mí me gustaría que seáis los lectores más críticos y los usuarios más críticos de Orbit, y que durante este año que va desde hoy hasta el año que viene nos mandéis sugerencias, mensajes. Ahí está la cuenta de Twitter. Yo siempre veo los mensajes de los tuiteros que tienen que ver con contenidos del periódico y con actividades de Orbit. Están los correos de la sección de opinión, cartas al director del periódico, etc. Además, vamos a poner en marcha en los próximos meses un proyecto que les adelantamos a los decanos, que se va a llamar la tableta, el tablet, o ya veremos, digamos provisionalmente la tableta, que consistirá en crear una especie de blog, página web de cada facultad, en la que los estudiantes de periodismo
o cualquier otro al que le deis acceso, puedan incorporar contenidos, los mejores de los cuales estarán en una home que gestionará el equipo del Mundo, y aquí está Miguel Gómez, que precisamente va a ser el responsable directo de ese proyecto. Este señor un poco más mayor que los demás, que está aquí en la primera fila y que lleva un jersey al cuello, luego podréis hablar con él, y con la idea de que cuando algunos de esos contenidos tengan la calidad y el interés suficiente, podrán pasar a la página web del Mundo o a las ediciones impresa o electrónica del Mundo, y en ese caso se pagarán como una colaboración al mismo precio que a cualquier otro colaborador del periódico. Eso nos permitirá también establecer otro vehículo de comunicación entre nosotros. Por lo tanto, bienvenidos todos a Orbi, ya sois orbiteros, pero eso implica obligaciones desde el punto de vista de ayudarnos a desarrollar el concepto, de ayudarnos a desarrollar el proyecto. Y, como digo, dentro de un año, yo, si me volvéis a invitar, estaré encantado de que podamos hacer balance de cómo se están moviendo las cosas. Hay algo, y es lo último que quiero deciros, que órbita arriba, órbita abajo, edición impresa, edición digital, el tiempo de las linotipias, el tiempo de las teclistas, el tiempo de las tabletas. Al final, lo que permanece inamovible es el buen periodismo, distinguiéndose del mal periodismo. ¿Qué significa el buen periodismo? En primer lugar, la honestidad, la integridad de los profesionales. Alguien, una tuitera me ha mandado un mensaje antes y he visto en su perfil que era fan, decía fan de Rousseau. Dice, el hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. Yo digo, pues yo también soy rousseauiano en ese sentido, y precisamente hace poco estaba leyendo un libro muy interesante sobre la introducción de las ideas de Rousseau en España a mediados del siglo XVIII, y cómo enseguida naturalmente quemaron el Emilio por las calles de Madrid para que quedara claro que las ideas perniciosas debían ser detenidas en su divulgación. Pero en este sentido elemental del concepto es en el que yo digo que para ser un buen periodista primero hay que ser una buena persona, no en el sentido de ser un compendio de virtudes, pero sí en el sentido de tener la honestidad suficiente contigo mismo para permitir que la realidad te permita cambiar el titular que te hubiera gustado poder publicar por razones de competencia profesional, de gerencia ideológica, de prejuicio, por lo que sea. Es muy importante, sobre todo cuando uno se dedica o en su medio se fomenta el periodismo de investigación, tener la sangre fría, la serenidad y la honestidad de decir, llevamos meses o años investigando eso, pero los hechos son distintos de lo que nosotros pensábamos, y por lo tanto eso no se publica o no se publica como nos hubiera gustado que lo publicáramos. Naturalmente se cometen equivocaciones en toda actividad humana. En el periodismo las decisiones se tienen que tomar en cuestión de minutos. A lo largo de una jornada se toman muchas decisiones, algunas de ellas muy importantes. Y la subjetividad siempre interviene en todo ese proceso, pero es muy importante que esa subjetividad sea una subjetividad honesta, sea la subjetividad de quien lo que busca es la verdad y no su manipulación. Y el segundo factor, naturalmente, es la cualificación profesional. Yo estoy muy contento de estar con un grupo como el vuestro, y si tengo que daros un consejo, ampliar todo lo que podáis vuestra base humanística. Leed literatura, leed historia, leed ensayo, id al cine, al teatro. No para que seáis enciclopedistas, sino para que conozcáis el mapa de la cultura contemporánea, para que sepáis cómo buscar las cosas, que eso es lo más importante para un periodista. Naturalmente, para saber cómo buscar las cosas, es imprescindible que sepáis cuáles son las cosas que existen.
La formación académica es muy importante, pero todavía lo es más la complementaria formación personal, que cada uno emprenda como itinerario, como aventura de la vida. Porque si habéis decidido ser periodistas, tenéis que tener en cuenta que es una actividad, yo no le llamaría profesión, yo no le llamaría oficio, yo no lo llamaría trabajo, yo diría es una manera de vivir que implica sacrificios, que implica obligaciones hacia los demás, pero que, como ha explicado Felipe, y eso hay que vivirlo para sentirlo, también